Aquí inicia Frente al Personaje, un programa de Global Opinion, con la conducción de Osvaldo Morocho Ambudia. Bienvenidos. El Ecuador vuelve a una situación de crisis a consecuencia de la falta de energía eléctrica. Se están generando los temidos cortes de electricidad y esto conlleva a analizar este tema. ¿Por qué razones estamos viviendo esta situación? ¿Qué es lo que se hizo y qué es lo que se dejó de hacer en el ámbito del sector de la energía eléctrica? Es el tema que vamos a abordar en esta programación de Frente al Personaje. No se olviden, nos encuentra en las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en las cuentas de X, antes Twitter, ahora también en TikTok y en Instagram. El tema lo vamos a abordar con el tecnólogo Gabriel García. Él es dirigente de los trabajadores de la energía y el petróleo, conocedor muy de cerca de lo que está pasando en este momento en nuestro país en esta materia. ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por estar acá en esta programación. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es la situación que está viviendo este momento el país a raíz de esta emergencia, de esta situación de energía eléctrica, tomando en cuenta que la ministra dijo que no, la ministra de Energía, la señora Romo, señalaba que no van a existir cortes de energía eléctrica, al menos en estos días? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. Es preocupante para los trabajadores que se oculte la información. Como nosotros hemos visto en las últimas semanas, a la ciudadanía se le dijo que no va a haber cortes de energía, que no va a haber apagones, pero que sí se iba a vivir un proceso de desconexiones cuando el sistema lo amerite. Prácticamente un eufemismo dialéctico en decirnos que no va a haber apagones, pero sí va a haber suspensiones. O sea, prácticamente es lo mismo. Las desconexiones. Prácticamente es lo mismo. ¿Qué significarían las desconexiones? ¿Los cortes abruptos o programados? No sé. Si nosotros hablamos de un apagón, en sí el apagón es un proceso de quedarnos sin energía por un lapso indeterminado de tiempo, fruto de algún incidente con el sistema eléctrico. Puede ser una caída de un árbol, puede ser la rotura de una línea, puede ser justamente algún problema en una de las centrales de generación. Pero en este caso el Ecuador no tiene ese problema. El Ecuador lo que vive es una falta de energía en nuestras centrales de generación. No tenemos caudales que nos permitan generar de manera hidroeléctrica. Esa es la crisis, digamos. No hay caudales en este momento. Sí, vivimos un proceso de estiaje muy fuerte y eso implica que en la región nosotros no tenemos la suficiente cantidad de agua en las cuencas del Paute, por ejemplo, donde nosotros tenemos la mayor cantidad de centrales de generación hidroeléctrica. Ya, esto genera digamos, la emergencia, pero ¿qué pasa con el parque termoeléctrico? ¿Qué pasa con Termomachala? Se supone que estas centrales que funcionan a diésel, con búnker, con gas, deberían estar expeditas para solventar esta situación. Ahí hagamos un análisis general. Nosotros podemos ver que la matriz energética de nuestro país se compone por un 80% por generación hidroeléctrica. Estamos hablando que nosotros tenemos cerca de 8.000 megavatios instalados dentro de la potencia efectiva, pero tan solo estamos generando 5.000. De esos 8.000 que le decía hace un momento, nosotros tenemos 2.000 megavatios que se pueden generar a través de centrales térmicas, pero lamentablemente no se genera. De esos 2.000 que se debería generar, tan solo se genera un 42, 43, 45%, ni siquiera la mitad. ¿Por qué? Fruto de falta de mantenimiento, no existen repuestos en algunos casos, maquinaria obsoleta, falta de inversión, falta de combustibles, y justamente eso hace que nuestro backup de energía, que vendría a ser la generación térmica, no nos permita solventar la crisis de un estiaje. Es decir, la generación térmica es deficiente, no abastece. Efectivamente, no abastece la generación en nuestro Pero país. ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? De pronto no quiero decir en estos últimos meses, pero ya pasamos el año anterior también una emergencia. ¿Se ha hecho algo en estas centrales térmicas para recuperar generación eléctrica? Lo que pasa es de que en el sector eléctrico las cosas no se solucionan por mandatos o por decretos, sino en el sector eléctrico tiene que haber una solución con políticas efectivas. Se deben destinar recursos al sector eléctrico para que se pueda reinvertir. Se necesita repotenciar maquinaria, se necesita contratar o comprar nuevos generadores en este caso, y de esa manera tener el backup necesario de energía.
Si nuestro país no cuenta en este caso con un sistema alterno de generación, nosotros vamos a vivir año tras año el problema del estiaje, porque es algo que no se detiene. Cuando usted habla de sistema alterno, ¿a qué está refiriendo? Alterno de generación. Hablamos nosotros de generación, por ejemplo, fotovoltaica, hablamos de generación eólica, hablamos de biogás, biomasa, en fin, diferentes fuentes de generación alternativa que se van incorporando todos los años a los sistemas eléctricos generales. Todos conocemos la electricidad a través del sistema de generación hidroeléctrica, que es el más conocido, es el más económico, de hecho, porque generar de manera hidroeléctrica nos cuesta menos de 1 centavo el kilovatio hora. Pero sin embargo, en nuestro país, al igual que en diferentes países de la región, el estiaje provoca justamente que disminuyan los caudales y esto hace que no tengamos nosotros agua en nuestras centrales de generación. ¿Cómo solucionamos el problema? Pero en un lado de la cordillera, digamos, en este caso. ¿Qué pasa en el otro lado, en donde sí de pronto sí tenemos lluvias? Tenemos 3 cuencas hidrográficas bien centradas en el Ecuador. La oriental, la andina y la occidental del Pacífico. Con estas 3 cuencas nosotros podríamos decir que podríamos generar electricidad de manera eficiente, considerando que cuando estamos viviendo nosotros el problema del fenómeno del Niño, que viene a ser en los meses de enero, febrero, marzo, nosotros tenemos gran cantidad de agua en las costas del Ecuador y por ende las centrales que producen electricidad en este sector dejan de generar. Parece contradictorio, si tenemos agua, ¿por qué no generamos? Por la gran cantidad de sedimentos, piedras, palos, ramas que se acumulan, y esto provocaría el deterioro automático de la maquinaria. Claro. Entonces salen de generación. Que ingresen piedras a las turbinas, ahí se termina prácticamente. Pues, exactamente. Y en la cuenca oriental, en este caso, nosotros tenemos el Parque Mazar, por ejemplo, tenemos el Coca-Cola Sinclair, tenemos también la parte de centrales de generación importantes en el Ecuador, que sufren un problema de estiaje. Nos falta agua, dejan de generar, y eso en realidad es el problema central en este momento. ¿Qué debería hacer el Ecuador? Regresar a ver el Plan Maestro de Electrificación. Este Plan Maestro se encuentra ya elaborado desde muchos años atrás. Nosotros tenemos ahí definidos qué centrales deberían ingresar, cuándo deberían ingresar, qué potencia tienen, qué tipo de generación se produce. Es decir, allí están todo lo que se tendría que hacer, o sea, planificarse qué centrales se van a construir, digamos, en este caso. Exactamente, sí. ¿Cuántas tiene el Ecuador previsto en este caso para construir, para ir generando, incrementando esta capacidad de hidroelectricidad? Más de 100 centrales de generación que todavía están por construirse de acuerdo al Plan Maestro de Electrificación. Es decir, somos un país que tiene muchas posibilidades. Veamos que nosotros generación. En fuentes hídricas, nuestro país tiene la capacidad para poder generar hasta 90.000 megavatios de energía. O sea, en nuestro país hay agua, hay cuencas hídricas que permitirían generar hasta 90.000 megavatios. Lamentablemente no están construidas las centrales en estos sitios. Tenemos 8.000 en este Nosotros momento. tenemos 8.000. Ni siquiera el 10% de la capacidad hídrica del Ecuador. Entonces, existe un proyecto muy importante. ¿Y por qué razones? ¿Por falta de voluntad de pronto de los gobiernos de turno? ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? Como trabajadores nosotros creemos que también es un deterioro de la imagen pública. O sea, los gobiernos de turno lo que pretenden es justamente hacer creer a la ciudadanía que las empresas públicas no funcionan, que están llenas de corrupción, que están llenas de problemas de administración y que se debe concesionar y entregarles a privados, para de esta manera entregar el recurso energético de los ecuatorianos a un privado quien llevará las rentas del beneficio económico por la venta de energía, cuando la electricidad es un servicio público que se debe utilizar en el país. Entonces, el objetivo es la privatización. Nosotros creemos que sí. De este sector. Justamente, nosotros vemos que todas las intenciones de los últimos gobiernos ha sido esa: desprestigiar el sector eléctrico, hacer que la imagen general de los trabajadores públicos disminuya y hacer creer a la ciudadanía que la única solución que tenemos es traer a un privado, para que sea el privado el que regule, el que mejore, el que ponga en marcha todos los procesos y de esa manera mejore el servicio eléctrico. Bueno, pero esto a futuro, digamos, ¿no? En este caso, en el hecho de que avancen de pronto estas iniciativas de alianzas público-privadas que tampoco son
son despreciables, pues en este momento que no se tienen recursos. Pero ¿qué pasa con la infraestructura que se tiene? Ese es el inconveniente. Que se debería poner al 100% en operación. Yo le decía hace un momento que nosotros tenemos instalado cerca de 8.000 megavatios en potencia efectiva dentro de la maquinaria de generación hidroeléctrica, térmica y alternativa. Pero lamentablemente no generamos ni 5.000. 3.000 megavatios quedan por fuera porque en este caso la falta de mantenimiento, la falta de inversión hace que justamente se retrasen los procesos para incorporar nueva generación en el país. Por ejemplo, ahorita el Coca-Cola Sinclair ya tenía que haber salido a mantenimiento. Ya tiene que estar en mantenimiento. Muchos dicen, pero si todavía no le entregan definitivamente esta obra, ¿cómo se le puede dar mantenimiento? Es que el mantenimiento lo está pidiendo la empresa que construyó. Ellos quieren reparar algunas actividades que tienen que hacerlo, pero todavía no le dan fecha para que empiece el mantenimiento que ellos ya tienen programado para subsanar problemas. Tenía que haber entrado, dice usted, en mantenimiento ya en este mes. En el mes de abril. En abril. Ajá. Las circunstancias de pronto obligan a que continúe funcionando. Sí, justamente no tenemos ¿Qué porcentaje está entregando en este momento Coca-Cola? El 30% casi de la energía total del Ecuador. Sin Coca-Cola nos complicamos mucho más. Obviamente, si nosotros tenemos que comprar la energía a Colombia, que en este caso viene a ser el 7, el 8% de lo que nosotros necesitamos, quedarnos sin el 30% de energía, los cortes, las suspensiones serían más prolongadas y esto generaría mayor conflicto en la ciudadanía. Claro, pero este momento estamos más también, de pronto más complicados, Gabriel. Colombia ha dicho que ya no va más de venta de energía desde Colombia. Ellos también están atravesando un estiaje, ¿no? Sí, nosotros le escuchamos al ministro de Energía colombiano, quien manifestaba que desde Semana Santa, por ejemplo, ellos empezaron a restringir la entrega de energía a Ecuador, porque ellos viven un proceso de estiaje muy fuerte y obviamente dejaron de producir electricidad a través de centrales hidroeléctricas. Y ahorita su generación es 100% térmica. Pero mientras ellos están generando de manera térmica, ellos están recuperando caudales para justamente entrar a generación con generación hidroeléctrica. Y de esta manera, pues están almacenando agua para poder producir electricidad. Es algo que nosotros también deberíamos hacerlo, pero no tenemos el backup. Las centrales térmicas. Exacto. ¿Qué pasa con Termo Esmeraldas? ¿Qué pasa con Termo Machala, que son centrales grandes, aunque antiguitas, viejitas, pero igual funcionan? Son centrales que están trabajando, que están funcionando gracias al esfuerzo, nosotros sí lo podemos decir, de cientos de hombres y mujeres técnicos de las diferentes empresas que están permanentemente en la puesta en marcha de estas unidades. Están trabajando bajo las limitaciones que puede existir en el sector, a veces la falta de disposición de políticas públicas, la falta de presupuesto, la falta de disposiciones claras, pero sin embargo los trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer. Y es por eso que estas plantas, bien o mal, siguen operando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Machala? Sí, nos hace falta gas. Y ahí se conjuga con el tema del campo Amistad. En el campo Amistad se esperaba justamente tener mayor cantidad de gas para poder producir más energía en Termo Machala. Pero considerando que qué es lo que buscaba el gobierno quería en este momento contratar a una empresa privada y darle la concesión del campo Amistad para traer gas importado. ¿A qué costo? A un costo de más de 179 millones de dólares, que en realidad representaba para el Estado una pérdida. Oiga, con esto, con esa cantidad de 179 millones, se podía desarrollar el campo Amistad, ¿no? Sí. Y teníamos gas suficiente como para que opere Termo Machala. Y de hecho, toda la inversión se quedaría en el Ecuador, porque claro, nosotros no estaríamos hablando de una concesión de 5 años. Estamos hablando de que tendríamos un campo nuevo para seguir produciendo por un gran número de años todavía. Ahora, Gabriel, usted decía al inicio, y también está en un comunicado público de los trabajadores, en este caso del sector de la energía y el petróleo, de que nos digan la verdad. ¿Cuál es esa verdad por parte del gobierno? Nosotros creemos que el gobierno se ha descuidado de la ciudadanía y se ha enfocado más en una consulta popular. Porque si nosotros regresamos a ver hacia los diferentes ministerios o carteras de Estado, podemos claramente identificar que los personeros de estas instituciones visitan los medios de comunicación, pero no se centran en la problemática del país.
sino abordan superficialmente la problemática de su rama y automáticamente se lanzan a impulsar una campaña política para medir la popularidad del presidente. Entonces nosotros creemos que la verdad aquí es justamente decirle a la ciudadanía cuáles son las causas por las que nosotros no tenemos cantidad de energía, qué se está haciendo desde el gobierno, qué se está haciendo desde el Ministerio del Ramo para poder incrementar nueva generación en el país, cuándo va a ingresar esta generación, cuánto le va a costar al Ecuador. Y por ejemplo, ya le escuchamos nosotros a la ministra de Energía decir el 5 de abril que la solución para el estiaje que nosotros vamos a vivir en este año sería justamente generar electricidad desde las costas del Pacífico. Esto significa las barcazas. Exactamente. Estamos hablando de eso. La traducción a lo que ella nos dice, nuevamente adorándonos la píldora, es que van a traer barcazas, porque no se entiende cómo van a generar desde las costas del Pacífico si ahí no se están construyendo centrales. Claro. Este momento no están las barcazas. No están. No podrían entrar en este momento de emergencia. No se encuentran aquí las barcazas. Pero el tema de las barcazas es un negocio privado, ¿no? Sí. Y me parece que la generación es un tanto cara, Gabriel. Sí, recordemos qué pasaba en los años 90. Ahí era cuando nosotros teníamos el problema de las barcazas. El gobierno de aquel entonces contrataba a un grupo de empresarios quienes traían sus barcazas que les tenían parqueadas en Panamá, ingresaban al Ecuador, maquinaria en muchas ocasiones ya obsoleta, maquinaria vieja, que contaminaba en gran cantidad, pero sin embargo la prendían de vez en cuando y entregaba la cantidad de energía que aparentemente nos hacía falta. Pero los contratos de concesión son contratos generales. Si la contratan una barcaza que genera 400 megavatios, genere o no genere, usted le paga por los 400 megavatios y le paga durante una cierta cantidad de tiempo. Y en nuestro caso, nuestro sistema es tan dinámico que en ocasiones nosotros vamos a tener una falta de energía de 465 megavatios y en otras ocasiones vamos a tener menos, vamos a tener 100, vamos a tener 200. El contrato es para 465 megas, ¿no? Le van a pagar el valor total. Entonces, lo utilice o no lo utilice. Ajá. ¿Así sería más o menos el modelo del negocio? Siempre se ha manejado de esa manera. Siempre han utilizado ese modelo para poder contratar este tipo de offshores. Y eso es perjudicial para el Estado, pues, ¿no? Sí, porque nadie nos cuenta el verdadero valor del kilovatio de energía. Recordemos que a Colombia le llegamos a pagar hasta 64 centavos del kilovatio. Carísimo. La respuesta de la ministra fue pero es que si hacemos el promedio, nosotros estaríamos pagando entre unos 22 a 28 centavos. No va ahí el problema. El problema es de que si compramos energía en hora pico, claro, es donde más nos cuesta. Es más caro, claro. Ya, pero en este caso no hay energía más cara que la que no se tiene, dirán pues en ese sentido, Gabriel. Sí, de hecho eso es lo que nos intentan decir todos los días. No importa el precio, pero compremos electricidad. Entonces nosotros preguntamos al gobierno, si tantos años que han venido pasando, sabemos que este gobierno lleva pocos meses, pero ya sabía de una problemática en el sector eléctrico, claro, que fue anunciada años atrás. Entonces las decisiones tenían que haber sido inmediatas. Se supone que desde el gobierno central pueden emitir decretos, acuerdos, pueden hacer política de Estado para poder invertir en el sector. Recordemos que metieron una ley que la denominaron la Ley Cero Apagones. La ley no ha solucionado absolutamente nada todavía, porque esto no es chiscar dedos y tenemos nosotros la solución de los apagones. Aquí hay que invertir en el sector y las inversiones tendrán que tener un mediano y largo plazo. ¿Hay o no hay, digamos, capacidad o posibilidades de que se invierta en esta área? Claro. O de pronto se está dejando pasar esta situación. Los cortes anteriormente eran 3 horas, ahora son 5 horas. Y se van incrementando, podrían haber más problemas. Es que nosotros como trabajadores vemos que, ¿por qué no quieren invertir? Porque les resulta más fácil generar el malestar con la ciudadanía. Y que la gente diga, no me importa cuánto tengamos que comprar, pero cómprenle la energía a un privado. Traigan un privado que entregue electricidad, porque en el Ecuador no tenemos. Pero no es eso, lo que necesitamos es inversión en el sector público para que se hagan nuevas centrales de generación. Como le decía, la capacidad hídrica del Ecuador es de 90.000 megavatios. Ahorita no estamos ni siquiera utilizando el 10% de la capacidad hídrica de todo el país. Hay que invertir entonces, pero tiene que haber voluntad política del gobierno. Hay un proyecto que está en bandeja, le cuento, es el proyecto Santiago.
Es un proyecto que pretende generar 2.500 megavatios a futuro. La central más grande que tenemos actualmente es del Coca-Cola, que genera 1.500. O sea, tenemos un proyecto que casi supera el doble de Coca-Cola Sinclair, pero que todavía no empieza. Y que se supone que, de acuerdo al plan maestro, pero ¿cuánto costaría implementar este proyecto? Sobre los 3.000 millones. Ah, caramba, ese es el problema. ¿Cuánto hemos venido gastando durante los últimos estiajes? Ya vamos 3 de lo que se conoce. Y estos 3 estiajes al Ecuador le cuesta en promedio 600 millones por estiaje. Estamos hablando que solo ahí hemos pagado ya 1.800 millones. Casi como para comenzar a financiar esta central hidroeléctrica. Exacto. La de Santiago, dice usted. Y hay otras. ¿Qué pasa con Toachi y Pilatón, que están casi ya a punto de que se termine, de que entre en funcionamiento? Toachi y Pilatón es una central que lleva muchos años ya en un proceso de ejecución por diferentes motivos, problemas técnicos, problemas contractuales, procedencia de los equipos. Ahora sabemos que justamente esta central está teniendo un problema porque los equipos son procedencia de países que se encuentran en un conflicto armado. Claro. Entonces, de Rusia, hasta que se solucione el problema, para nosotros también va a ser complicado poder adquirir los elementos que faltan para poner en marcha esta central. Ayudaría bastante, no soluciona el problema en general, porque el Toachi Pilatón, con todas las represas que estarían contemplando este parque hidroeléctrico, llegaría a solventar cerca de 254 megavatios. Pero el déficit de energía en el país es de 465 actualmente. Y esto va a ir creciendo todos los años. Claro. Crece la demanda, ¿no? Y eso se debe dejar entrever cómo se va a cubrir esa demanda que se creciente. No solamente por el cambio climático, porque hace más calor, porque se utiliza más los aires acondicionados, sino porque hay un crecimiento permanente todos los años. Intentar endilgar el problema a la ciudadanía, al cliente, y decirle que estamos con problemas de estiaje porque en la costa de nuestro país utilizan más tiempo los aires acondicionados, para nosotros sí resulta inconcebible. Por último, el cliente tiene la potestad de utilizar el servicio y el Estado lo que debería preocuparse es de generar mayores fuentes de generación eléctrica para que el cliente pueda tener la cantidad de energía que necesite. Obviamente siempre llamando a un uso eficiente de la electricidad, cambiando procesos productivos, mejorando eficiencia de los equipos eléctricos en casa, evitando tener fugas, pérdidas de energía. Pero más allá, el tema es de que el cliente es libre de decidir cuánta cantidad de energía necesita en su casa. Pero nosotros como instituciones deberíamos estar en la capacidad de proveerle la electricidad. De abastecerle. Pues, y no echarle la culpa de que yo tengo problemas porque usted consume mucho. Pero no está por demás también llamar, digamos, a un consumo responsable. Eso sí. En este momento. Sí, siempre. Siempre ha habido campañas, aunque años atrás las campañas eran más fuertes, los procesos de concienciación o concientización de uso responsable de energía eléctrica permitía a las empresas justamente buscar mecanismos, cómo bajar consumos con sus usuarios. Es extraño que una empresa le diga a su cliente, consuma menos de lo que yo vendo. Pero sin embargo, nosotros sabemos que eso es eficiente para el país. Porque claro, en nuestro país no tenemos la capacidad de energía suficiente para abastecer la demanda. Ahora, este tema de abastecer la demanda tiene que irse, se va dando paulatinamente cada año. Crece la economía, se necesita más de energía eléctrica. En eso depende el desarrollo de los países también. Y en ese aspecto, usted hablaba de un proyecto que cuesta 3.000 millones. ¿Se prevé la participación del sector privado en este caso? Parece que sí. O sea, pero para proyectos nuevos, digamos, en este aspecto. Parece que sí, y bueno, nosotros consideraríamos que si se va a invertir en el país, se invierta a riesgo justamente en este tipo de proyectos. Pero que no se entregue proyectos ya funcionando. ¿Por qué a riesgo? ¿Estos proyectos pueden fracasar? No porque puedan fracasar, pero por ejemplo, la inversión que realice un privado no puede estar garantizado al 100% por el sector público. ¿Recordaba usted que meses atrás buscaban justamente ingresar un fideicomiso en el sector eléctrico? ¿Cuál era el objetivo del fideicomiso? Garantizar el pago de generación a privados con un orden de prelación en el primer puesto
Y luego, si es que sobraba dinero, pues empezar a cubrir los otros valores. Y lo pusieron a la empresa eléctrica Quito, ¿no? Sí, le delegaron algo ¿Qué? a una institución que no tenía nada que ver porque es una distribuidora de energía, cuando en el Ecuador el órgano rector en materia de generación viene a ser SELEC, la empresa generadora de electricidad. Ahora, la inversión del sector privado, bienvenida sea. Sí. Siempre y cuando sean en proyectos de Nuevos. riesgo, nuevos en este caso. Ujú. Y existen. Usted dice que hay 100 proyectos que están para escoger. De hecho, por ejemplo, actualmente nosotros tenemos empresas privadas que tienen autogeneración, generan su propia energía y se desconectan obviamente Ya, del pero sistema hay un nacional. problema con la ley allí, ¿no? Sí. No les permiten generar la energía suficiente que inclusive puede abonar para el sistema interconectado. Tienen algunos limitantes Sí. de capacidad, de potencia. Pero como le digo, estas son cosas que se pueden regular desde el órgano rector, desde el ministerio, con políticas claras, ¿no? ¿O se puede cambiar la ley en este caso? Sí, sí crearon unas leyes, entonces imagínense. Ujú. Oiga, y estos temas de estos cortes, de este hecho de que la ministra Andrea Robo haya dicho, no, es que garantizamos, no van a haber cortes en este momento, van a haberse desconexiones por temas de mantenimiento, le está pasando factura. El presidente le está pidiendo la renuncia a la ministra Andrea Robo. No sabemos nosotros, en realidad es una decisión que la tomará el Ejecutivo, pero sí es importante que se considere que, por ejemplo, el día de ayer, la Asamblea Nacional aprobó llevar a juicio al exministro de Energía, Fernando Santos Dalviti. ¿Por qué? Por el mal manejo de la crisis energética en el gobierno anterior. Entonces, ahora nos está pasando algo muy similar. Serán decisiones que las tome el gobierno, pero nosotros estamos viendo que muchas acciones del gobierno entonces, son cuestionables. La ministra se equivocó al señalar de que no iban a haber cortes. Es que se intentó decir a la ciudadanía que no hay cortes, pero sí desconexiones, que a la larga resulta siendo lo mismo. ¿Le pasó factura esa declaración? Puede ser que sí, puede ser que le esté pasando factura. Y ahora, con la renuncia de la ministra, ¿se retomará este tema para ver cómo se solventa el tema de la provisión de energía eléctrica, Gabriel? Nosotros como trabajadores creemos que la solución no solo está en el cambio de autoridades, porque por ejemplo eso ya lo estamos palpando en las diferentes empresas del sector. Gerentes de 2, de 3 semanas, de un mes y medio, donde en realidad logran empaparse un poco de la situación de las empresas y por las mismas tienen que estar saliendo. Entonces, eso no da continuidad en los procesos. Y si en este caso nosotros vamos a vivir un nuevo proceso de cambios en el gabinete del gobierno, eso implicará nuevos cambios de las empresas distribuidoras. Y por ende, pues, otro retraso más. ¿Que va a haber inestabilidad, digamos, en este caso? Esto genera inestabilidad, siempre genera inestabilidad. Sale la ministra, viene otro ministro y cambian todos los gerentes y nuevamente hacer las cosas. ¿Qué sería importante que el gobierno que sea pero defina una política clara? Pero le pasa factura a la ministra porque aparentemente no se ha hecho mayor cosa, pues, en el tema, tomando en cuenta que ya hubo un estiaje anterior. Recordará usted que la señora ministra también visitaba los medios de comunicación y nos decían que están haciendo una política responsable, que están buscando no afectar al Ecuador, pero el efecto de esa política es justamente esto, seguir viviendo apagones. Han tenido 5 meses, 5 meses que sí pudieron haber sido aprovechados de alguna manera. ¿Ese tiempo se podía haber hecho algo, Gabriel? En estos 5 meses. Yo les pregunto y dejo abierta mejor la pregunta a todas las personas que nos observan. ¿Qué tal que en vez de gastar más de 80 millones en una consulta popular, invertíamos esos 80 millones en comprar generadores? En algo hubiéramos salido del problema de la generación. ¿Usted no le ve que es importante la consulta, tal cual está planteada? No, porque lo único que se está buscando es medir la popularidad del gobierno de turno, con fines electorales del siguiente periodo presidencial. Eso es lo que los trabajadores creemos. Nosotros creemos que esta consulta no da salida a la realidad de los problemas del país y justamente mejor agrava más en el tema laboral, por ejemplo, el famoso contrato por horas que se quiere volver a topar. Entonces, sí es un punto álgido para nosotros como trabajadores en que los personeros de las diferentes ramas estén hablando de la consulta y no de la problemática. Todos hemos visto lo que pasó el día de ayer con la inseguridad, donde mataban a una persona
y a vista y paciencia de su hija. De su hija, el conductor de un bus, ¿no? Exacto. Vemos que siguen asaltando, siguen robando, hay muertes, hay homicidios, fallecieron 3 señores policías del grupo de inteligencia. Ajá. Y las cosas no mejoran. En la zona 8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Por qué no hay un cambio medular si es que ya el Ecuador está viviendo un proceso de el IVA al 15%? Se supone que se están incrementando también los recursos del ingreso, pero ¿para qué? ¿Qué se está haciendo en este caso? El gobierno nacional está tomando medidas para solventar este problema y nos están, como que va a asumir el 50% del consumo el gobierno. O sea, ¿el gobierno va a asumir la planilla? Las pérdidas, pues, en este sentido, de lo que se está evidenciando. ¿Cómo ve este tipo de medidas que están adoptando en este momento? Bueno, serían formas de aplacar un poco el malestar con la ciudadanía. Como le digo, estamos a puertas de una consulta el día domingo. Y cualquier decisión que el gobierno tome en estos días será justamente para no provocar una reacción negativa de la ciudadanía. Entonces, esto de los cortes ha generado molestia en los ciudadanos, en el sector productivo, porque las pérdidas son millonarias. Es que se devela en realidad el discurso del gobierno de turno. Nosotros estamos viendo que en los discursos las cosas están bien, pero en los hechos no funcionan. Nos dijeron que no va a haber apagones, sí desconexiones, y estamos viviendo un proceso donde la señora de la esquina, de la tienda, de la carnicería, se le descomponen sus productos. El señor que tiene su carpintería no puede producir, la señora de la sala de belleza no puede trabajar. En fin, personas que dependen al 100% de la energía eléctrica van nuevamente a vivir un proceso que tal vez los ecuatorianos ya estábamos un poco adaptándonos a que no tenemos electricidad y tenemos que reorganizar las actividades. Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Y volvieron nuevamente en estos últimos meses de esta situación de la energía. Éramos excedentarios, pues, Gabriel. Sí. Teníamos para exportar energía eléctrica en su momento. Y de hecho lo hicimos, ¿no? El cambio de la matriz energética del Ecuador permitía que el Ecuador entregue energía a nuestros vecinos, Colombia y Perú, a un costo prácticamente a la mitad de lo que se entregaba aquí en el mismo país. Entonces, eso nos permitía a nosotros tener energía que podríamos vender a nuestros vecinos, porque recordemos que la energía no se puede almacenar. O sea, la energía eléctrica ya producida no es que la podemos guardar en bancos de energía para después usarla. Hay que utilizarla. Hay que utilizarla, exactamente. Y en su momento fuimos excedentarios. Hablábamos del cambio de la matriz energética. ¿Usted se acuerda de las cocinas de inducción? Igualmente. ¿Qué habría pasado con este proyecto si es que se realizaba al 100%? Los problemas que tenemos en este momento. Complicados. Con más demanda y con estas molestias que se tienen. Por ejemplo, el tema de las cocinas de inducción son eficientes porque justamente tienen un sistema que permite reducir los tiempos en el tema de cocción. Permite, por ejemplo, no utilizar el gas licuado de petróleo, sino utilizar electricidad. Pero claro, la matriz energética del país estaba vista desde otra arista. Hablamos que en ese gobierno donde se implementó el tema de las cocinas, lamentablemente al final lo manejaron como un tema político y ya no técnico, dejando la parte técnica de lado y claro, el proyecto parece se cayó más por el tema político, porque le asociaban a un gobierno, más no al beneficio que podía producir. Pero también tuvieron algunas falencias, ¿no? Sí, no se vendió bien el proyecto, el tema de cómo iban a funcionar, y la gente todavía no confiaba, la gente sigue con el tema del gas. Había que vender bien ese proyecto. Porque como le digo, lamentablemente se cambió el chip del proyecto, en que ya no era un proyecto técnico, sino un proyecto político. Le asociaron a un gobierno de turno y obviamente como ese gobierno puede tener adeptos o detractores, simplemente el proyecto se fue abajo. Pero técnicamente las cocinas funcionan. Las cocinas no, desde luego, son muy más eficientes. Son eficientes. Son seguras, muchas personas las tenemos en casa y eso nos ha permitido, por ejemplo, mejorar condiciones de vida. Pero lamentablemente, ¿qué pasaría si es que todos hubiéramos cambiado a cocinas de inducción y ahorita no tuviéramos luz, no tuviéramos energía? A eso me iba, a ese punto. Y además crece la demanda, pues. Sí. Crece la demanda. Nos hubiesen dicho es que no cocinen. Pero es que recuerde que cuando se ingresaron las cocinas, y además de eso, teníamos... había las duchas también de
de energía eléctrica, ¿no? Las eléctricas. Recuerde que en ese momento el Ecuador producía 8.000 megavatios de energía. Entonces, había la cantidad suficiente de energía para abastecer la demanda y poder entregarla afuera. Por eso se hablaba del cambio de la matriz energética. Pero ya en los últimos gobiernos se empezó a dejar de lado el sector eléctrico, a no invertir en el sector, y eso provoca justamente pues la debacle en la que nos vivimos abocados nosotros ahora. Ahora, la visión que se tiene en este momento con esta crisis que estamos viviendo, de pronto es que asuman alguna parte del sector, privado, pero es un sector estratégico el de la energía eléctrica. Y además, la visión que se podría tener es de que se puede incrementar el costo del kilovatio hora. Por el momento, este año no se podría, porque ya el pliego tarifario para este año está definido. Entonces, claro, el órgano rector ya define cuál es el costo. El costo se mantiene al igual que los años anteriores, 9.2 centavos del kilovatio hora de energía, llegando a un tope máximo de 10.4 centavos. Y claro, ya retiraron la tarifa subsidiada que tenían algunos industriales, que claro, les dieron esta tarifa justamente para generar el empleo. Ellos tenían que todavía se mantiene con algunas mineras, ¿no? Ese es un tema muy aparte. A 5 centavos el kilovatio. Exactamente. Mucho más barata que los propios consumidores. Que las que nos entregan a los residenciales. Exacto. Claro, cuando al pobre se le da algún beneficio, le llaman subsidio. Pero cuando al industrial le dan un beneficio, se llama incentivo. Entonces, ahí sí el gobierno tiene que definir. ¿Y ustedes, ha valido la pena estos incentivos en estos sectores? ¿Se ha generado el empleo, la productividad para lo cual estaban destinados estos incentivos? Pudimos observar que les retiraron el incentivo a los industriales, porque justamente no generó lo que se buscaba. Que se intentaba que ellos generen mayor cantidad de empleo, que produzcan en la noche, que era el horario en que les daban una energía más económica para que ellos puedan trabajar, pero eso no se vio. Algunos aprovecharon los subsidios en los incentivos tarifarios para simplemente pagar menos, pero no incrementaron mano de obra, que era lo que buscaba justamente esa medida. Entonces, siempre hay los pros y los contras, ¿no? Consideramos nosotros que nuestro país, lamentablemente, se encuentra ahora sumido por serie de problemas que distraen la atención de la gente. Pasamos ya el problema del IVA, justo nos da este problema de lo que tuvimos el conflicto con México, ahora estamos con el problema de los apagones, en fin, o sea, hay N cantidad de problemas que todos los días nos llega al Ecuador. Oiga, se está declarando también, la información que nos está llegando, se está declarando en emergencia al sector eléctrico. ¿Era necesario esto? Nosotros creemos que sí, pero esta emergencia tiene que venir acompañada de una solución y del presupuesto necesario. Que no se aproveche la emergencia para intentar privatizar el sector, para intentar concesionar las empresas públicas o entregar la administración de estas empresas públicas a privados, porque eso por ningún momento sería aceptable. De pronto son los recursos que se necesitan para invertir, ¿no? Sí, pero recordemos que recién aprobaron una nueva ley que les permite justamente modificar el tema energético. Al mismo tiempo, nuevos recursos para el gobierno, tenemos el incremento del IVA. Si bien es cierto, estos dineros tienen que destinarse a seguridad, porque así lo plantearon, pero sin embargo hay problemas fuertes que se deben tratar en el país. Hace años atrás, nosotros veíamos que los excedentes petroleros, ¿dónde fueron a parar? Nadie supo dónde quedó el excedente petrolero cuando subió el barril del petróleo. Entonces, claro, si nosotros tenemos ingresos de otros lados, si es que hacen préstamos con algunas entidades financieras a nivel mundial, es el momento de que se regrese a ver al sector eléctrico, se entregue el dinero necesario a las empresas eléctricas para que puedan repotenciar los sistemas y de esta manera la renta que esto va a producir se quede en el mismo país. De pronto, por el tema de la crisis, ¿un poco tarde la emergencia? ¿O nunca es tarde para hacer las cosas? Nunca es tarde, Osvaldo, porque este problema lo vamos a seguir teniendo nosotros de aquí para adelante. La naturaleza, obviamente, no la podemos controlar. No sabemos si es que nosotros vamos a tener agua o no durante los próximos días. Es un tema que muchas veces ni los órganos especializados ni el INAM, predecir el clima le atinan a veces. Le atinan, sí. Entonces, estamos en manos del Todopoderoso. Es bien complicada la situación eléctrica de nuestro país. Nosotros creemos que la generación que depende de la mano del hombre es la generación que sí se puede controlar
y eso sería energías alternativas, viento, sol, biomasa, biogás, la misma generación térmica, ¿no? Bueno, hay algunos proyectos que se están haciendo, ¿no? Sí. Lazo dejó firmando de última hora algunos de ellos. ¿Usted cree que haya habido algún sabotaje en este tema, para entrar en esta crisis? Porque eso también se dice, le va a afectar indirectamente a la consulta y se va a investigar quién estaría detrás de esos temas, Pero sería de este preguntarse, sabotaje. ¿sabotaje de quién? Podríamos partir por ahí. O sea, se pretende endilgar la responsabilidad a un sabotaje, pero preguntémosle al gobierno, ¿quién cree que le está saboteando? Si en realidad ellos mismos han sido quienes salieron a dar sus declaraciones diciendo que no va a haber apagones, que no va a haber desconexiones, y pues no pueden tapar el sol con un dedo. Intentaron hacerlo, pensaron que la ciudadanía no se iba a dar cuenta de lo que está pasando, y usted ve la fuerte reacción en redes sociales, en medios de comunicación, el día domingo, el día de ayer, con los cortes inesperados de energía. Entonces, la presión de la misma ciudadanía obliga a que el gobierno ahora tome estas decisiones, porque eso fue fruto también de que nosotros como organización emitiéramos un comunicado. ¿No es factible este tema de sabotajes? No, imposible. Para nosotros consideramos que los trabajadores, desde el lado de los trabajadores, sabemos claramente qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, y hemos entregado un contingente técnico y humano al 100%. O sea, tenemos hombres y mujeres comprometidos en la parte técnica y administrativa para que las empresas funcionen, indistintamente quién esté a la cabeza. Porque usted recordará que hubo épocas en donde cambiaban de ministros, cambiaban de gerentes, pero las empresas siguen produciendo. De pronto no se hicieron los mantenimientos oportunamente. No Eso se es lo que cumplieron sí con los consideramos. tiempos. O sea, nosotros sí atribuimos el problema energético a la falta de inversión en el sector público. Y el llamado es a que dejen de creer que el privado nos va a solucionar los problemas. La solución está en la inversión pública, porque toda inversión que se haga desde la plata de los mismos ecuatorianos regresará a los ecuatorianos. El dinero de la venta de electricidad que se puede hacer en el mismo país, o a nuestros vecinos en este caso, se va a ver reflejado en nuevas obras de generación, en nuevos procesos de mantenimiento. Estamos a expensas de San Pedrito. Parafraseando al exministro Santos David, pedirle a San Pedrito que llueva en el país. Y recordará que también les funcionó, pues. En el mes de febrero, asimismo dijeron que no va a haber más apagones, porque claro, por ahí creo que le pusieron una velita, no sé a qué santo, y les llovió. Entonces, sí, en esta ocasión se recuperaron los embalses, ¿no? Se espera, lamentablemente, a que sea la naturaleza la que nos permita a nosotros mejorar el problema. Porque, insistimos, en el Ecuador todavía no se encuentran instaladas nuevas plantas de generación térmica, especialmente, que se pueda controlar, ahora sí, por mano del hombre, el tema de la generación en nuestro país. Gabriel, ha sido un gusto conversar con usted. Esperemos a ver qué es lo que sucede en estos próximos días, estas próximas horas. Estamos a expensas, lógicamente, también de la naturaleza para solventar este gran inconveniente que tenemos en el país, que es la generación eléctrica. Mientras tanto, vamos a seguir con estos racionamientos, ¿no? Racionamientos que van hasta 5 horas en algunos sectores, y no sabemos qué podría incrementarse si es que la situación se complica. Gabriel, muchísimas gracias. Muy amable. Un gusto, Osvaldo, siempre a la orden. Gabriel García es dirigente de los trabajadores de la energía y el petróleo, aquí en la programación de Frente al Personaje. Continuaremos con estos temas que son importantes para dilucidarlos, para comentarlos. No se olviden, síganos a través de las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Instagram, en X, también en TikTok. Pueden comentar, dennos sus likes y participen. Esto nos conlleva a que hagamos mejor las cosas en el ámbito también de la información periodística. Volveremos. Felicidades.